Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo formato en ASMR, donde estaré leyendo libros, PDFs o artículos de lo que me parezca interesante. En esta primera ocasión, leeré un texto del libro Agujeros Negros de Stephen Hawking. Las observaciones del Hubble sugerían que hubo un tiempo llamado el Big Bang, gran explosión o explosión primordial, en el que el universo era infinitesimamente pequeño e infinitamente denso. Bajo tales condiciones, todas las leyes de la ciencia y por tanto toda capacidad de predicción del futuro se desmoronarían. Si hubiera habido acontecimientos anteriores a este, no podrían afectar de ninguna manera a lo que ocurre en el presente. Su existencia podría ser ignorada, ya que ello no extrañaría consecuencias observables. Uno podría decir que el tiempo tiene su origen en el Big Bang, en el sentido de que los tiempos anteriores simplemente no estarían definidos. Señalar que este principio del tiempo es radicalmente diferente de aquellos previamente considerados. En un universo inmóvil, un principio del tiempo es algo que ha de ser impuesto por un ser externo al universo. No existe la necesidad de un tiempo. Uno puede imaginarse que Dios creó el universo en textualmente cualquier instante de tiempo. Por el contrario, si el universo se está expandiendo, pueden existir poderosas razones físicas para que tengan que haber un principio. Uno aún se podría imaginar que Dios creó el universo en el instante del Big Bang, pero no tendría sentido suponer que el universo hubiera sido creado antes del Big Bang. Un universo en expansión no excluye la existencia de un creador, pero sí establece límites sobre cuándo éste pudo haber llevado a cabo su misión. Para poder analizar la naturaleza del universo y poder discutir cuestiones tales como si ha habido un principio o si habrá un final, es necesario tener claro lo que es una teoría científica. Consideremos aquí un punto de vista ingenuo, en el que una teoría es simplemente un modelo del universo o de una parte de él y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes del modelo con las observaciones que realizamos. Esto solo existe en nuestras mentes y no tiene ninguna otra realidad, cualquiera que sea lo que esto pueda significar. Una teoría es una buena teoría siempre que se satisfaga dos requisitos. Debe describir con precisión un amplio conjunto de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos pocos parámetros arbitrarios, y debe ser capaz de predecir positivamente los resultados de observaciones futuras. Por ejemplo, la teoría de Aristóteles de que todo estaba constituido por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, era lo suficientemente simple como para ser cualificada como tal, pero fallaba en que no realizaba ninguna predicción correcta. Por el contrario, la teoría de la gravedad de Newton estaba basada en un modelo incluso más simple, en el que los cuerpos se atraían entre sí con una fuerza proporcional a una cantidad llamada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, a pesar de lo cual era capaz de predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas con un alto grado de precisión. Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis. Nunca se puede probar, a pesar de que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría. Nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Sin embargo, se puede rechazar una teoría en cuanto se encuentre una única observación que contradiga sus predicciones, como ha subrayado el filósofo de la ciencia Karl Popper. Una buena teoría está caracterizada por el hecho de predecir un gran número de resultados que en principio pueden ser refutados o invalidados por la observación. Cada vez que se comprueba que un nuevo experimento está de acuerdo con las predicciones, la teoría sobre
general de Einstein predecía un movimiento de Mercurio ligeramente distinto del de la teoría de Newton. El hecho de que las predicciones de Einstein se ajustaran a las observaciones, mientras que las de Newton no lo hacían, fue una de las confirmaciones cruciales de la nueva teoría. Sin embargo, seguimos usando la teoría de Newton para todos los propósitos prácticos, ya que las diferencias entre sus predicciones y las de la relatividad general son muy pequeñas en las situaciones que normalmente nos incumben. La teoría de Newton también posee la gran ventaja de ser mucho más simple y manejable que la de Einstein. El objetivo final de la ciencia es el proporcionar una única que describa correctamente todo el universo. Sin embargo, el método que la mayoría de los científicos siguen en realidad es el de separar el problema en dos partes. Primero, están las leyes que nos dicen cómo cambia el universo con el tiempo. Si conocemos cómo es el universo en un instante dado, estas leyes físicas nos dirán cómo será el universo en cualquier otro posterior. Segundo, está la cuestión del estado inicial del universo. Algunas personas creen que la ciencia se debería ocupar únicamente de la primera parte. Consideran el tema de la situación inicial del universo como objeto de la metafísica o la religión. Ellos argumentarían que Dios, al ser omnipotente, podría haber iniciado el universo de la manera que más le hubiera gustado. Puede ser que sí, pero en ese caso, él también haberlo hecho evolucionar de un modo totalmente arbitrario. En cambio, parece ser que eligió hacerlo evolucionar de una manera muy regular, siguiendo ciertas leyes. Resulta así, pues, igualmente razonable suponer que también hay leyes que gobiernan el estado inicial. Es muy difícil construir una única teoría capaz de describir todo el universo. En vez de ello, nos vemos forzados de momento a dividir el problema en varias partes, inventando un cierto número de teorías parciales. Cada una de estas teorías parciales describe y predice una cierta clase restringida de observaciones, despreciando los efectos de otras cantidades o representando estas por simples conjuntos de sus números. Puede ocurrir que esta aproximación sea completamente errónea. Si todo el universo depende de absolutamente todo el resto de él de una manera fundamental, podría resultar imposible acercarse a una solución completa, investigando partes aisladas del problema. Sin embargo, este es ciertamente el modo en que hemos progresado en el pasado. El ejemplo clásico es de nuevo la teoría de la gravedad de Newton, la cual nos dice que la fuerza gravitacional entre dos cuerpos depende únicamente de un número asociado a cada cuerpo, su masa, siendo por lo demás independiente del tipo de sustancia que forma el cuerpo. Así, no se necesita tener una teoría de la estructura y constitución del Sol y los planetas para poder determinar sus órbitas. Hasta aquí llega esta grabación. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa que quieran comentar o compartir pueden hacerlo. Me serviría